Pienso que mañana es un día especial aquí en México. No hay trabajo, van a tener fiesta, no lo sé cómo lo hacen. Día de la Revolución. Y yo he leído que esta revolución de México ha durado 10 años, algo así. Batallas y guerra por años y por años. En fin, los revolucionarios ganaron, pero me imagino que ellos no ganaron cada batalla, que habían muchas batallas que ellos han perdidos. Pero también con esas batallas han aprendido a aprender algo del enemigo y de sus tácticas y cómo pueden vencer a ellos. Pero también han aprendido de las batallas que han ganado cómo mejor vencer a los otros. Y en la Biblia también encontramos muchas historias de muchas batallas y podemos aprender de ellos también. Y vamos a mirar hoy, este día, a una batalla que quizás es la más famosa de las batallas en la Biblia, y es la historia de David y Goliat. Esto es una historia donde vemos donde el hombre de Dios, David, gana su batalla, gana la victoria. Y tiene también lecciones para nosotros que podemos aprender cómo vivimos nuestra vida en victoria con nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer casi todo el capítulo, del 1 al 51. 1 de Samuel 17, 1 a 51. Allí dice la palabra de Dios: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efraíto de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama.
y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, que quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueran oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su collado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió el filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió el filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Nuestro Padre, te damos las gracias que tú eres un Dios grande, y contigo también podemos hacer grandes cosas. Te pido ahora que tú nos ayudes a aprender de tu palabra, el mensaje de hoy, de cómo nosotros podemos aprender de David, y también cómo nosotros podemos tener la victoria en nuestra vida. Dame las palabras correctas, y que sean tus pensamientos, tu mensaje para cada uno de nosotros hoy. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí en este texto vemos a un enemigo muy grande. Podemos decir todos los filisteos son aquí el enemigo, pero también específicamente una persona, y es Goliat. En el primer versículo dice que ellos se juntaron para la guerra. Los filisteos se juntaron para la guerra contra el pueblo de Dios. Y vemos en el inicio de ese capítulo cuán fuerte y grande son, específicamente Goliat. En versículo 4, Goliat es descrito como un paladín, o Martín Lutero en la Biblia alemana él ha traducido esta palabra un gigante.
Pues podemos pensar, pues gigantes, existe en realidad, eso no es cosas que se dicen pero no existen realmente, gigantes. Pues, ¿cuán grande era Goliat? Era un poco más grande que yo, era 10 metros, 5 metros. ¿Cuán grande es un gigante? ¿Cuán grande era Goliat? Aquí dice en el versículo 4 que su altura era 6 codos y un palmo. En nuestra medida, esos son 3 metros. Es bastante grande. Pero no es imposible que una persona real, natural, es así. En la historia, o hoy en día, existe en Turquía un hombre que vive, que tiene 2 metros 51 centímetros. Él se llama Sultan Kösen. Es la más grande persona en el mundo que vive hoy. Pero antes de él, en los Estados Unidos, vivía un Robert Wadlow. Él tenía 2 metros 72 centímetros. No falta mucho que hasta la altura de Goliat. Entonces podemos imaginar que eso no es algo, un hombre de 3 metros sí puede existir. Y claro que es muy raro y probablemente Goliat era el más alto en el mundo de todo el tiempo. Pero sí hay personas que son muy grandes. Y Goliat era probablemente la más grande persona en el mundo. Vemos lo que él trae, lo que lleva consigo en el versículo 5. Dice que tiene un casco de bronce en su cabeza. Eso también no es como un sombrero de béisbol o algo así que no lleva mucho, sino es pesado. Ir con eso en la cabeza. No dice el peso de esto, pero podemos imaginar que pesa bastante. Dice también que lleva una cota de malla de 5,000 ciclos de bronce. Estos son 55 kilogramos. Quizás hay algunas personas aquí que tienen ese peso ellos mismos. Y esto es lo que llevaba Goliat consigo. Más que esto, en versículo 6, llevaba grebas de bronce sobre sus piernas. En versículo 7, tenía una asta de lance como un rodillo de telar. Y el hierro de la lanza tenía un peso de 600 ciclos de hierro. Esos son 6.6 kilos. En Goliat aquí parece grande, fuerte e invencible a las personas. Y él viene al campamento y delante de los ejércitos de Israel. En versículo 8 lo podemos leer lo que él dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pues es un desafío que él da, pero una sugerencia buena, que él dice que vamos a hacerlo así, que una persona contra una persona. Y lo que gana, este pueblo, esta nación tendrá la victoria sobre la otra. Y por así no tenemos que matar muchas personas, sino solamente una persona va a morir y ganar la victoria la otra persona. Pues parece bien, pero claro que Goliat, con su fuerza, con su estatura, con sus armas, él tenía mucha confianza en sí mismo. Y los otros israelitas que lo han visto no tenían confianza que podían ganar contra él. No hay nadie entre los israelitas que responde. De un ejército que yo no sé de cuántas personas, pero un ejército grande de soldados en Israel, no hay ninguna persona que dice, pues yo lo voy a hacer, yo quiero batallar contra él, porque saben que seguramente van a perder. Y por eso, en versículo 25, leemos lo que el rey dice para animar a sus soldados a batallar contra él.
Él da una promesa de riquezas. Él dice, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Muchas riquezas, la hija, la princesa del rey como esposa para este hombre, y que su casa no tiene que pagar impuestos. Pues eso sería algo muy bueno que obtener, que muchas personas seguramente querían tener, riquezas y una esposa y esas cosas. Pero aún con esto, no hay ninguna persona, ni un soldado que es loco, que dice, yo lo voy a hacer, porque todos saben, esto seguramente sería mi muerte. Y el resultado es que todo el pueblo de Israel tenía miedo y temor. Leemos en versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y también en versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pues el filisteo Goliat, él ve cómo las personas de Israel tienen miedo, cómo son asustados, y ahora él empieza también a burlarse de ellos y provocarles. En versículo 10, él dice, hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. O en versículo 25, dice, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y esta pasa día tras día tras día. Por 40 días, leemos en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Cada mañana, cada tarde, cada día, por 40 días, viene de nuevo Goliat y dice las mismas palabras, se burla de ellos, provoca a ellos, y los israelitas no pueden hacer nada. Pues esto era la situación, el enemigo grande de Israel. Pero yo no sé si en tu vida también hay un Goliat, un enemigo que parece muy grande y fuerte, de quien piensas que tú no puedes ganar, de quien tienes miedo en tu vida. ¿Dónde encontrarás tu Goliat? Pues no va a ser en las montañas de Judá, sino va a ser quizás en tu escuela, en tu lugar de trabajo, en tu casa, o aún en la iglesia, o en cualquier otro lugar donde vas. Puede ser que hay un Goliat en tu vida. ¿Quién es ese Goliat? No es un filisteo, no es un gigante, una persona de altura de 3 metros. ¿Quién es? Puede ser que es el diablo, que es Satanás. Sabemos de la Biblia que el diablo, que Satanás, es contra el pueblo de Dios. Y aquí somos el pueblo de Dios y podemos saber que nuestro enemigo es Satanás. Nuestro pastor lo dice muchas veces, que el diablo viene para hurtar, para matar y para destruir. Y así también hay este enemigo en nuestras vidas, es Satanás. Pero también el enemigo o el Goliat en tu vida puede ser también el mundo. Puede ser que el mundo te parece tan grande, tan fuerte, las personas en el mundo, los caminos del mundo, tus amigos, las personas que trabajan contigo, que están en la escuela contigo, que no conocen a Dios, que dicen, vamos a este lugar, vamos a hacer esto juntos. Y tú sabes que es pecado, que Dios no lo quiere. Pero tú no te atreves a ir en otro camino, porque ellos parecen tan grandes, tan numerosos, y no quieres ir otro camino. Tu Goliat en tu vida también puede ser la carne o el pecado, como hemos oído
la semana pasada, el corazón pecaminoso, el corazón que te engaña. Y también puede ser un enemigo grande en tu vida. O tu Goliat puede ser los problemas o dificultades en tu vida, que no necesariamente son pecado, pero son problemas grandes y tú te haces muchos pensamientos, tú estás muy preocupado de alguna cosa y solo puedes pensar en eso y no sabes qué hacer. Esto también puede ser un Goliat en tu vida. ¿Y cuándo encuentras este Goliat? Como el Goliat de esta historia, quizás el Goliat en tu vida viene cada día, viene regularmente, todo el tiempo. Cuando te vas a dormir en la cama, no puedes dormir porque estás pensando sobre esto. Cuando te despiertas en la mañana, esa es la primera cosa en que piensas. ¿Por cuánto tiempo estás batallando contra tu Goliat? Aquí, por 40 días, Goliat estaba viniendo día tras día tras día. Quizás también tú conoces esto, que tu Goliat viene día tras día tras día, y quizás más que 40 días, quizás es una batalla de años contra este enemigo tan grande en tu vida. Por los filisteos, por el pueblo de Israel, los filisteos también eran enemigos más que 40 días. Por muchos años antes, el pueblo de la nación de los filisteos, ellos han venido de la nación de los anaqueos. Y en el tiempo de Josué, Dios ha dicho que Josué mata a todas las personas del pueblo de Anac. Y leemos en Josué 11, 21 a 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaqueos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó y ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaqueos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Ashdod. Entonces Josué ha muerto a casi todos los anaqueos, pero quedaron unos en esas tres ciudades, Gaza, Gat y Ashdod. Y vemos que el paladín Goliat venía de esta ciudad de Gat. Eso puede pasar si no obedecemos completamente a Dios, que quedan unas cosas que dejamos que dicen, eso no es tan importante, eso yo te puedo tener en control. Pero eso puede pasar que muchos años después va a ser un problema, como aquí por los israelitas. Los filisteos han venido vez tras vez a pelear contra los israelitas. Y cuando en esta historia vinieran de nuevo con Goliat, quizás los soldados israelitas se desanimaron y pensaron, no otra vez que vienen ellos siempre vienen a pelear contra nosotros y otra vez vienen. Y quizás también tú lo conoces con tu Goliat en tu vida y tú piensas, no otra vez esto, no otra vez este problema. Pues en esta historia que hemos leído, vemos que David venció a Goliat. Y tú también puedes vencer a tu Goliat. Y vamos a mirar cómo David venció a Goliat. Y el clave de todo lo que vamos a ver es que David venció a Goliat en el nombre del Señor. Leemos el versículo 45. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos que el pueblo de los filisteos, ellos han venido en nombre de una persona,
en nombre de Goliat de Gat. Y David también viene en nombre de una persona, pero él viene en nombre del Dios viviente de Jehová. Pues, ¿cómo era la relación de David hacia el nombre del Señor? Vamos a mirar unas cosas en este texto. Primeramente, David honraba el nombre del Señor. Él santificaba el nombre del Señor. Era tan importante, tan precioso, tan grande para él. Y él quería honrar y santificar este nombre. Y no ha querido aceptar que otras personas se burlan del nombre del Señor. Y cuando él ha venido al campamento y ha visto a Goliat y ha oído sus palabras, él ha realizado algo que las otras personas en Israel no han realizado. Que Goliat, leemos en versículo 10, él dice: yo he desafiado el campamento de Israel. Esas son sus palabras. Yo he desafiado al campamento de Israel. Y los israelitas dicen en versículo 25, él se adelanta para provocar ¿a quién? A Israel. No dice a Dios o al Dios de Israel, sino a Israel, como también él ha dicho: yo he desafiado al campamento de Israel. Pero David reconoció que desafiar al pueblo de Dios era lo mismo que desafiar a Dios mismo, que desafiar al Dios de su pueblo. Y él dice, David dice en el versículo 26, este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Aquí él dice, no provoque solamente a los escuadrones de Israel, sino provoque a los escuadrones del Dios viviente. Versículo 36. David dice, ha provocado al ejército del Dios viviente. No solo al ejército de Israel o de Saúl, sino el ejército de Dios. Y lo vemos lo más claro en el versículo 45, que hemos leído antes. David dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí dice claramente, tú has provocado no solo a Israel, al ejército de Israel, sino a Dios mismo. Y eso es algo que él no puede aceptar. Por eso él se pone adelante para batallar contra él. David realizó que Dios es más grande, aún que Goliat. En Deuteronomio 21, Dios da una promesa a su pueblo. Él dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. David realizó que Dios es más grande que todos los filisteos, aún con Goliat. Por eso vencer a Goliat, aunque era tan grande, tan fuerte, tan potente, vencer a Goliat sería pequeña cosa para Dios. Unas otras personas, o una persona que también ha predicado sobre este texto, ha dado como título al mensaje de la historia de David y Goliat, lo ha llamado David y el enanito. El pequeño Goliat en los ojos de Dios. En los ojos de los hombres es tan grande, pero en los ojos de Dios es un pequeño enanito, nada más. También es lo mismo con tu Goliat en tu vida. Dios es más grande que el diablo que es contra ti. Dios es más grande que el mundo, que te da miedo quizás, que piensas que es grande y fuerte. Dios es más grande que tu problema con el pecado. Y Dios es más grande que todos tus problemas que tienes en tu vida. Y para nosotros también es blasfemia pensar o actuar como si nuestro Goliat era
sería más grande que Dios, porque no es así. No debemos pensar así, no debemos actuar así, porque eso no da honra al nombre del Señor. La meta de David era dar honra y gloria a Dios. Leemos en el versículo 46, al final, dice, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Es para eso que él quiere matar a Goliat, que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sigue en 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Primeramente, David quiere que las personas, que todo el mundo también conozca que hay un Dios, que Dios vive, y también que Él es fuerte, potente, y que Él recibe la gloria y la honra que Él merece. Eso es la primera relación con David hacia el nombre del Señor. David honraba, David santificaba el nombre del Señor. Vemos también en estos versículos que David se acordó del nombre del Señor. Él se acordó de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios ha sido su ayuda. Versículos 34 a 37. Él dice a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y yo le hería y lo mataba. Pues parece todo lo que él hace, pero ahora él dice que es Dios. En versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo inconciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David se acordó de lo que Dios ha hecho en su vida, de la ayuda que le ha sido, aún en batallas muy difíciles, contra oso, contra león. Dios ha dado la victoria a él. Él se acordaba con eso, y vemos en la Biblia, en los Salmos, muchas cosas que David ha escrito, de lo que Dios es para él, de lo que Dios ha hecho para él. Y él se acordó de eso. ¿Cómo es contigo? ¿Tú te acuerdas de todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo Él te ha salvado de la muerte? ¿Que ha dado nueva vida? De las oraciones que Él ya ha escuchado y los cambios que has experimentado con Él. Aún si tienes un problema grande en tu vida en este momento, puedes acordar de lo que Dios ha hecho en el pasado y confiar que Dios no cambia. Dios es el mismo. Puedes confiar en Él. En el Salmo 20, versículo 7, David dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Así David honraba el nombre del Señor, él se acordó del nombre del Señor. Y vamos a ver que también David confiaba en el nombre del Señor. Versículo 37. Pues eso sí hemos leído hasta el momento, que Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y 45, vamos a leer otra vez. David dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David, en primer lugar, él reconoce que él no es nada en sí mismo, que él es pequeño, que él es débil. Él es solamente un joven aquí. Él dice en versículo 33, Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho.
y él un hombre de guerra desde su juventud. 42 leemos: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No tenía muchos años, él probablemente tenía unos 20 años. Unas personas piensan que era más joven, como 14 o hasta 16 años. Y Goliat era un hombre de guerra desde su juventud, pero un hombre con mucho más experiencia. David también reconoce que cuando él va para pelear contra Goliat, él no tiene ninguna armadura. El rey lo quiere dar la armadura de él, pero él no puede caminar en esto. Él deja todo eso. Él dice: yo no voy a confiar en mi fuerza, en mi edad, en mi experiencia, aún en esa armadura. No voy a confiar en esto. Y con todo eso, el pensamiento del rey es, en versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Tú no lo puedes hacer. Él es mucho más grande que tú. Él es mucho más fuerte. Pero si David confiaba en sí mismo, sería así. Pero David no confiaba en sí mismo. Él reconoció su propia impotencia y confiaba solo en Dios. En otra historia del pueblo de Israel, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, las personas dicen allí: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y Jehová os dice así, es la respuesta de Dios: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así, David reconoció que la guerra, la victoria, era en Dios y no en sus fuerzas, no en lo que él puede hacer, no en su experiencia, no en sus armas. Pero aún con esto, vamos a ver que David también actuaba y él luchaba en el nombre del Señor. Él no ha dicho: pues yo no puedo hacer nada, yo soy nada en mí mismo, Dios hace todo, entonces yo dejo que Él mata a este gigante. No, Él dice: yo voy a luchar contra Él en el nombre del Señor. Y vemos en los versículos 48 a 51 la historia de lo que David hace, cómo Él actúa. Y vemos muchos verbos aquí que dicen: David hizo esto, David hizo esto. Versículo 48, vemos: él dio prisa, él corrió contra el filisteo. Versículo 49, él metió su mano en la bolsa, él tomó una piedra, él la tiró con la honda, él hirió al filisteo en la frente. Versículo 50, él venció al filisteo, él hirió al filisteo, él lo mató. Y después dice aquí: sin tener David espada en su mano. Todas esas cosas él ha hecho, él ha luchado, él actuaba en el nombre del Señor, esa cosa. Y abajo de eso dice: sin tener David espada en su mano. Él no tenía fuerza, él no tenía nada realmente para ganar una victoria. Pero de todas formas él actuaba en el nombre del Señor. Y sigue adelante 51, él corrió, él se puso sobre el filisteo, él tomó la espada de él, él sacó la espada de su vaina, él lo acabó de matar, él le cortó la cabeza. El predicador inglés Charles Spurgeon, él ha dicho esto sobre David: nunca era el propósito de Dios que la fe en él significaría pereza. Si esto sería el caso, si todo solo sería el hecho de Dios y nada más, entonces David no necesitaba una honda. Aún David mismo no era necesario. Él podía irse, acostarse en medio del campo y decir: Dios hará su obra, Él no me necesita.
Así hablan fatalistas, pero así no actúan los que creen en Dios. Ellos dicen, es la voluntad de Dios, por esto lo voy a hacer. No dicen, Dios lo hará y por eso no hay nada para mí que hacer. No, porque Dios obra por medio de mí, trabajaré por medio de su buena mano sobre mí. Él da fuerza a su siervo débil y me utiliza como su herramienta, aunque no puedo hacer nada sin Él. Ahora correré con afán en la batalla y usaré mi onda según mis mejores capacidades y apuntaré tranquilamente y determinadamente a la frente de este monstruo, porque creo que Dios guiará la piedra y llegará a su meta. Si tú tienes el deseo de servir a Dios, entonces dale tu mejor. Dale todo lo que tienes, todas fuerzas, todas capacidades, toda sabiduría que puedes contribuir a su obra. De esa manera David tenía la victoria. Él honraba el nombre del Señor. Él se acordaba del nombre del Señor. Él confiaba en el nombre del Señor y él actuaba en el nombre del Señor. Pero ¿qué es el nombre del Señor? ¿Qué significa el nombre del Señor? Un día, en los días de Moisés quería conocer más a Dios. Y él ha dicho a Dios en Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces, Dios dice aquí, yo voy a decir lo que es mi palabra. Yo voy a proclamar mi palabra delante de ti. Y sigue, entonces, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí, así, Dios mismo ha descrito su nombre. ¿Y qué es el nombre del Señor? Son sus atributos, son sus características, como Él es. Y son mucho más que están descritos aquí. Él es Alfa, el Altísimo, amable, amigo, amor, autoridad, ayuda. Él es benigno, bueno. Él es cabeza, el camino, celoso, centro de la historia, cercano, consuelo, Cordero, Creador, Cristo. Él es digno. Él es ejemplo, Emmanuel, escudo, espíritu, esposo, estrella resplandiente de la mañana, el eterno. Él es feliz, fiel, fuente de vida, fuerza. Él es ganancia, gobernante, grande, guía. Él es el Hijo de Hombre. Él es incomparable, indescriptible, inmortal, inmutable, invisible. Él es Jehová, Jesús, juez justo, nuestra justicia. Él es legislador, el león de la tribu de Judá, libertador, la luz del mundo. Él es maestro, magnífico, maravilloso, mediador, el Mesías, misericordioso. Él es Omega, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es paciente, la palabra, el pan de vida, pastor, paz, perfecto, permanente, personal, poderoso, precursor, principal, piedra del ángulo, precioso, profeta, propicio, protector, la puerta. Él es redentor, nuestro refugio, rescatador, la resurrección, Rey de reyes, roca. Él es sabiduría, el sacrificio,
Salvador, sanador, santo, Señor, siervo, sin pecado, soberano, socorro, suficiente, nuestro sumo sacerdote. Él es todopoderoso, Él es único, Él es vencedor, la verdad, la vida, Él es yo soy. Esto es el nombre del Señor. Es mucho más que un nombre. Es la totalidad de sus atributos, de su carácter, de su ser. Es el nombre de Dios. El Salmo 124 dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo debe ser nuestra relación al nombre del Señor? Miramos en el Antiguo Testamento y sabemos que uno de los 10 mandamientos se trata del nombre del Señor. Dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. No debemos hablar fácilmente o como un chiste con el nombre del Señor o como una palabra mala decir el nombre del Señor. No debemos blasfemar como Goliat lo hizo contra el nombre del Señor. Y no debemos blasfemar como los israelitas, con sus pensamientos, con sus acciones, que no han pensado al nombre del Señor y con cuán grande es. Debemos también honrar al nombre del Señor, como David lo hizo. Deuteronomio 32, versículo 3 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Debemos también, como David, confiar en el nombre del Señor. En Isaías 50, versículo 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y debemos también, como David, actuar en el nombre de Dios. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Actuar en el nombre del Señor, significa que actuamos según su carácter, según su voluntad, como Él es, como Él lo quiere de nosotros. Actuar de esta manera. También actuar como Jesucristo lo mostró en su vida a nosotros. Porque nosotros como hijos de Dios somos identificados con el nombre de Jesucristo. Nos llaman cristianos. Viene de Cristo. Y Dios quiere que cuando las personas ven a nosotros, los cristianos, que ven a Jesucristo. Y la historia de David también muestra algo de Jesucristo. David también es una imagen de Jesucristo. Hay muchas paralelas en la vida de David y de Jesucristo. Yo tengo aquí un texto de un libro que he leído y yo voy a leerlo y ustedes piensan de quién estoy hablando. ¿Estoy hablando de David o de Jesucristo? Su historia comenzó en un pasto de ovejas. Cabezas lanosas testificaban de sus días tempranos. Campos tranquilos daban la bienvenida a sus ojos infantiles. Antes de que su pueblo escuchaba su mensaje, las ovejas se turnaban a su llamada. De los billones de criaturas que han oído su voz, las ovejas eran unos de los primeros. Su historia comenzó en un pasto de ovejas. Un pasto de ovejas en Belén.
un pueblo tan pequeño que estaba durmiendo en la región montañosa, allí donde vivían los pastores. El país de higos, olivas y vino, no abundante pero suficiente, no conocido al mundo pero conocido a Dios, que determinó Belén como el pueblo de nacimiento por este niño escogido. Escogido, en realidad, escogido de Dios, ungido de arriba, dado un puesto especial del cielo. El profeta la proclamó, la familia lo escuchó. El niño entre las ovejas iba a ser el pastor de las almas. El niño de Belén iba a ser el rey de Israel. Pero antes de él era el blanco del infierno. El camino de Belén era peligroso. Él pasaba por un desierto, un Jerusalén furioso, conflicto y peligro. Líderes se decidieron de matarle. Su pueblo quería aprenderle. Su propia familia se burlaba de él. Algunos le exaltaron como un rey, otros lo rechazaban. Las puertas de Jerusalén lo miraban entrar como un rey y huir como un fugitivo. Últimamente él murió una muerte solitaria en el capital judía. Pero no es muerto. Sus palabras hablan todavía. No importa si las personas lo aman o lo odian. Ellos siempre se dirigen a él, leen sus pensamientos, piensan a sus hechos y se imaginan su rostro. La Biblia no da mucha información de su vista, y por eso escultores y artistas han llenado galerías con sus especulaciones. Michelangelo, Rembrandt, Da Vinci, pantalla, piedra, cuadros, esculturas y libros. No podemos dejar hablar de él. Sus pisadas en Judea se han llenado de arena miles de veces por miles de años, pero todavía pensamos a su vida. Ustedes saben de quién yo estoy hablando. Lo saben, ¿no? El pasto de ovejas, la unción, la llamada como niño, los enemigos por toda su vida, desierto, Jerusalén, Judea, la muerte solitaria, la leyenda continua. ¿Quién es este niño de Belén? David, naturalmente, o quizás Jesucristo, o los dos. Vemos las paralelas en las vidas de David y de Jesucristo. Como David es un ejemplo de Jesucristo, una imagen de Jesucristo. En nuestro texto de hoy vemos a tres personas. Vemos a Goliat, a David, a Jesucristo. David es el campeón de los filisteos. Goliat es el campeón de los filisteos. David es el campeón de Israel. Y Jesucristo es nuestro campeón. Vemos similitudes entre ellos. En cada lugar había una persona que representaba a su pueblo. Goliat representaba a los filisteos y quería luchar para ellos. David representaba a los israelitas, quería luchar por ellos. Jesucristo representó a nosotros cuando murió en la cruz. Vemos las similitudes entre David y Jesucristo, que los dos fueran teniendo la victoria en el nombre del Señor. Pero solo uno ha dado su vida. David ha arriesgado su vida en esta lucha, pero Jesucristo, Él ha dado su vida. Él ha morido por nosotros. Jesucristo, en morir por nosotros, ha ganado la victoria para nosotros. Dios lo resucitó después de 3 días. Y con Él podemos también tener la victoria en nuestra vida contra nuestro Goliat. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Así, acuérdate del nombre del Señor.
Honra el nombre del Señor, confía en el nombre del Señor y actúa en el nombre del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias que podemos ver en la vida de un joven, de un chico, qué significa honrar a ti, honrar tu nombre y también confiar en ti y actuar para tu honra y para tu gloria. Tú sabes aquí en nuestras vidas dónde está nuestro Goliat, nuestro enemigo, nuestro problema, nuestra dificultad. Y te pido por cada uno aquí que tú ayudas a cada uno de nosotros a luchar contra este enemigo, a luchar en tu nombre, confiar en ti. Y sabemos que tú eres más grande que todo y queremos darte la gloria y la honra en actuar en tu nombre contra el enemigo. Y te pido esto en tu nombre. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.